Hemos iniciado una aventura maravillosa. Estuvimos durante las últimas 4 semanas iniciando el tema de lo que es el caminar del discípulo. Y en esta serie hemos estado viendo el llamado. Hoy vamos a ver lo que es el fruto del discípulo. Jesús se encontraba en un lugar juntamente con sus discípulos y después de haber participado de la Pascua, dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 15, de que Él les dio uno de los discursos importantes para la vida de cada uno de ellos. Recordemos de que esta es una de las últimas veces que Jesús está con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y aquí les va a dar un discurso importante. ¿Qué discurso daría usted antes de morir? ¿Qué discurso daría usted antes de ser entregado? Es interesante que el discurso que Jesús les dio en San Juan capítulo 15 fue el discurso de lo que significa llevar y dar mucho fruto. En este momento quiero que vean este video donde vemos las palabras de Jesús, donde vemos este maravilloso discurso de Jesús a sus discípulos. Veámoslo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. En este mismo capítulo, ahí en el versículo 16, Jesús les dijo unas palabras a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es increíble que esa palabra que dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, tiene mucho que ver con el dar fruto. O sea, en otras palabras, si queremos ver respuesta a muchas de nuestras oraciones, a muchas de nuestras peticiones, debemos de llevar fruto. El que lleva fruto está cerca del corazón de Dios y Dios responde a sus oraciones. En la Biblia nosotros encontramos lo que es el fruto espiritual. Encontramos 3 cosas importantes acerca de este fruto. En Gálatas capítulo 5, 22 al 23, habla de que el fruto espiritual se mide por el carácter. En Filipenses 1, 11, nos habla de que el fruto espiritual se mide por la conducta. Y en Romanos 1, 13, nos enseña que el fruto espiritual se mide por la conversión. Bueno, veamos estas 3 cosas. En primer lugar, el fruto espiritual se mide por el carácter. Dice la palabra de Dios en Gálatas, mejor dicho, 5, 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, gentileza y templanza. Está hablando del carácter. En otras palabras, una persona que afirma tener a Jesucristo debe dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del carácter, de su transformación, de la transformación de la vida, ir creciendo conforme a la imagen de Dios. Mientras una persona camina con Jesús
Mientras una persona está más cerca de Jesús, va a dar ese fruto, el carácter. Su carácter va a demostrar qué tan cerca está del Señor, y si ese fruto es un fruto que se muestra a través de estas acciones, como lo es el gozo, el amor, la paz, la paciencia, estamos demostrando de que estamos creciendo en la fe. Eso es posible solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso se conoce como el fruto del carácter. El carácter demuestra nuestro fruto espiritual para la gloria de Dios. En segundo lugar, habla del fruto espiritual de la conducta. En Filipenses capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les habla acerca de estar llenos de fruto de justicia. Ahí está hablando que una persona que tiene a Jesús en su corazón y que muestra los frutos del Espíritu, o los frutos espirituales, mejor dicho, vive de una manera justa y de una manera fiel delante de la presencia de Dios. Los seguidores de Jesús están llamados a ser diferentes a los demás. Su conducta, su manera de hablar, su manera de conducirse, su manera de tratar a otros, demuestra en sí qué tan cerca están de Dios. En tercer lugar, encontramos el fruto de la conversión en Romanos 1:13, donde el apóstol Pablo dice de que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahí está hablando del fruto de la conversión, el fruto de cuando yo entrego mi vida a Jesucristo. Lo he hecho sinceramente, honestamente, he rendido mi vida totalmente a Dios y mi vida es transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos lo que es el fruto espiritual, estamos viendo acerca de una transformación de carácter, de conducta y una conversión verdadera delante de la presencia de Dios. Pero el tema de hoy es el fruto del discípulo. Cuando estamos hablando del fruto del discípulo, Jesús pone el ejemplo en el pasaje que veíamos en esta noche en San Juan capítulo 15. Donde Él dice que el fruto es el resultado de una dependencia de Dios, también es el resultado de un proceso de limpieza y es el resultado de seguir a Jesús de cerca y de obedecerle. Entonces, cuando estamos hablando de ese fruto, estamos hablando del fruto verdadero. ¿Y cuál es el fruto? Hemos mencionado varias veces en el pasado, y me recuerdo que en una de estas sesiones lo dije, de que un árbol de manzanas da manzanas, un árbol de cerezas da cerezas. Cuando estamos hablando del fruto del discípulo, estamos hablando que un discípulo se reproduce en otros discípulos. Entonces, para dejarlo bien claro, el fruto del discipulado ocurre cuando un discípulo de Jesús recibe en él lo que es el carácter de Jesús, su misión y sus enseñanzas, y las reproduce en otras personas. Es decir, que se acerca a otras personas, los toma de uno en uno o en grupos pequeños y comienza a invertir en esta persona para que esta persona crezca para la gloria de Dios, o este grupo de personas. Entonces nosotros hemos sido llamados a dar fruto de discipulado. Fruto de discipulado. Por eso es que hablaba del fruto espiritual en un principio. Porque para poder dar el fruto de discipulado, primeramente tenemos que estar seguros que tenemos un carácter transformado por el Espíritu Santo, un carácter de justicia también, y que hemos sido transformados por el poder de Dios. Entonces, eso en sí es importante. Teniendo ya esto y habiendo sido transformados en nuestro carácter, en nuestra conducta y en el nuevo nacimiento, entonces podemos ir y reproducir nuestras vidas en otras personas. Ahora, quiero hablar de algo muy importante. Hay etapas de productividad. Hay etapas. Y existen 3 etapas en lo que es el proceso de dar fruto. Y mientras analizamos, y al final probablemente vamos a hacer
una evaluación para ver en qué etapa se encuentra usted como un seguidor de Jesús, como un discípulo de Jesús, porque la productividad tiene etapas. Mi pregunta en este momento es: ¿qué tan productivos estamos siendo nosotros para Jesús, para Dios? Y cuando estamos hablando de productivos, estamos hablando de lo que significa la multiplicación espiritual. En cuántas personas nosotros hemos invertido las enseñanzas que hemos recibido de Jesús, su misión y su carácter. ¿En cuántas personas? Y aquí vamos a decirlo de una manera bien clarita. Usted y yo hemos sido para cumplir una misión acá en la tierra. ¿Y cuál es esa misión? Es reproducirnos en otras personas. Es que otras personas puedan crecer hasta que lleguen a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. A eso Él nos ha llamado. Y una persona no crece automáticamente. La conversión es automática, es decir, usted acepta a Jesucristo e instantáneamente sus pecados son perdonados e instantáneamente usted es hecho un hijo de Dios. Pero el crecimiento espiritual y el producir fruto, eso no es automático. Eso requiere un proceso, requiere una inversión en la vida. De la misma manera como se siembra una semilla, pero no se deja a la intemperie, sino que se cuida, se le abona, se le echa agua, procura que reciba el sol y todas estas cosas que necesita para poder crecer. Ese es el proceso de lo que es el discipulado. Una persona viene a los pies de Cristo Jesús y alguien tiene que guiarlo, alguien tiene que enseñarle. Alguien tiene que estar con esa persona. Es como cuando un niño nace en una casa. No se le deja tirado en una calle o no se le deja en el hospital ahí solito, sino que los padres lo llevan a su casa y lo van cuidando. Le dan de comer en un principio, le enseñan sus primeros pasos y lo van formando hasta que se convierte en ese ciudadano que ellos desean que se convierta. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que guiarla, tenemos que invertir en ella. ¿Y quién lo va a hacer? Los que ya tenemos a Cristo, los que ya hemos crecido. Entonces necesitamos dar fruto. Y dar fruto significa invertir en las vidas de otras personas para que crezcan para la gloria de Dios. Ahora, hay etapas en esta productividad. Hay etapas en esta multiplicación. Hay etapas en este proceso de crecer en el discipulado y de dar fruto. Veamos las etapas para dar fruto. En primer lugar, ningún fruto. La primera etapa es que no hay fruto. ¿Y cuándo ocurre esa etapa? Obviamente, los primeros días que una persona entrega su vida a Jesucristo no da fruto. No se puede multiplicar en otra persona porque necesita que alguien invierta en ella para que aprenda y pueda multiplicarse. Entonces, eso regularmente es la característica de un nuevo cristiano. No es la característica, no debe de ser la característica de una persona que ya tiene muchos años y mucho tiempo de haber entregado su vida a Jesucristo. Una persona que ya tiene mucho tiempo de haber entregado su vida a Jesucristo no debe de estar en la etapa inicial. No debe de estar en la etapa de no dar fruto. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Son las que acaban de recibir a Jesús. Estas son las personas, las nuevas. Son las que están en la etapa de ningún fruto. El problema es de que hay personas que ya tienen mucho tiempo, como decía hace un rato, que no están dando fruto. Ahora, ¿qué pasa? Dios espera que los primeros cristianos crezcan antes de dar fruto, pero también espera que los cristianos que tienen mucho tiempo comiencen a dar fruto. ¿Qué pasa si no dan fruto? Bueno, dice la palabra de Dios en los primeros versículos de San Juan. Dice que, especialmente en el versículo 2, dice San Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. La palabra quitar significa levantar o poner en otro lugar, hacerlo a un lado. Ahora, usted
le gustaría quedar a un lado de los planes de Dios? ¿O a usted le gustaría ser parte de la gran cosecha? Ser parte de lo que Dios desea hacer. ¿A usted le gustaría ser parte de ese ejército de hombres y mujeres valientes que están dispuestos a invertir en la vida de otras personas, multiplicándose para la gloria de Dios? ¿Por qué algunos cristianos no dan fruto? Bueno, veámoslo naturalmente lo que ocurre en una planta. Muchas veces las ramas que no dan fruto es porque se han enredado en otras plantas que se mezclan y que están muy pegadas y que no las dejan desarrollar. Los cristianos que tienen mucho tiempo sin dar fruto son los que se han enredado en las ramas ajenas de este mundo y están concentrados en eso y no están dispuestos a dar un tiempo para Dios. No están dispuestos a invertir en otra persona. Ahora, pero usted puede cambiar eso. Usted puede cambiar eso. La primera etapa es entonces ningún fruto. Y como decía en un principio, es normal que una persona nueva no esté dando fruto, pero tiene el potencial en sí para dar fruto. Como toda semilla, tiene el potencial para dar fruto. La persona que no da fruto después de mucho tiempo es porque no quiere, porque dentro de ella tiene el potencial para dar ese fruto. Tiene el potencial para multiplicarse para la gloria de Dios. Tiene el potencial para hacer grandes cosas, para convertirse en un instrumento que haga la diferencia para la gloria de Dios. Entonces, todos tienen ese potencial. ¿Y qué es lo que Dios le dice a las personas que tienen mucho tiempo y no han dado fruto? Bueno, en Apocalipsis 2:5, cuando le está hablando a las 7 iglesias, le habla a la iglesia apática, a la iglesia que no se quiere mover, le dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, si usted está en esa etapa en la cual no ha dado mucho fruto y ya tiene tiempo en las cosas de Dios, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Sea humilde ante Dios, quebrántese delante de la presencia de Dios y diga: Señor, después de esta, yo me quiero convertir en un instrumento para tu gloria. Y ahí dice: haz las primeras obras, las primeras obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la primera etapa de la productividad. La segunda etapa es algún fruto. Hay personas que dan algún fruto. ¿Y cuáles son estas personas? Bueno, son las personas que cuando se emocionan dan fruto. Son las personas de que llega un predicador a la iglesia, los deja movidos, pasan al frente, se arrodillan y dice: hoy sí voy a cambiar, cuente conmigo, pastor, lo que usted quiera yo voy a hacer. Pasan 1, 2 o 3 días, unas semanas, ¡pum!, se le olvidó todo. Hace unas cositas. Yo he escuchado personas de que han venido conmigo: aquí estoy para lo que quiera, pastor. Claro, véngase, únase con nosotros. Va, llega 1 o 2 veces y después vuelve a caer en la misma apatía de antes. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí mismo en San Juan capítulo 15, versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esto es algo muy importante. Hay 2 cosas aquí. Uno, el que lleva algún fruto, ocurre muchas veces que es la persona que de vez en cuando le gusta invertir y luego se olvida. Pero llevar algún fruto es normal para las personas que han sido discipuladas y luego los mandan a que vayan a recoger más fruto. En un principio, su fruto va a ser pequeño. Probablemente va a ir creciendo poco a poco. Eso es algún fruto y eso es normal. No se espera que una persona dé mucho fruto de primas a primeras. Entonces es normal en una persona que está dando los primeros pasos de dar fruto. Va a comenzar dando algún fruto. Y cuando se da algún fruto, ¡wow!, qué alegría se siente. Una vez, cuando yo acababa de venir de Guatemala a Los Ángeles, tenía como 21 años. Yo venía con ese fuego de allá, de mi iglesia donde venía antes. Era líder de jóvenes y salíamos a evangelizar. Y cuando vengo, le hablo a los jóvenes de la iglesia donde iba, aquí en Los Ángeles, y les digo: vamos a evangelizar.
Como no conocía, pregunté dónde y alguien me dijo, vamos al MacArthur Park. Y nos fuimos al centro de Los Ángeles y vamos a evangelizar de uno en uno. Me encuentro a 2 jóvenes que estaban en ese parque. Comienzo a hablarles de Jesús. Les hago la invitación de recibir a Jesucristo y para mi sorpresa recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Digo para mi sorpresa porque era la primera vez que yo salía a predicar en un ambiente diferente fuera de mi país, de donde había venido. Pero entonces Dios respalda y ahí comencé a llevar algún fruto. Pero no me quedé ahí. Yo seguí trabajando, seguí invirtiendo. Comenzamos a abrir grupos pequeños con los jóvenes para prepararlos, para discipularlos. Y quiero decirles algo muy importante. La primera célula que yo abrí en la iglesia donde asistía, la Iglesia Bautista Hispana. Ahorita que estoy recordando las caras y los rostros de los que estaban ahí, casi la mitad de ellos en este día son pastores. Dieron fruto. ¡Qué cosa más tremenda! Me alegra, me da mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque era algún fruto en esos días, pero se ha multiplicado para la gloria de Dios. Entonces, esa es la etapa de los primeros inicios, cuando uno comienza a dar algún fruto. Y qué satisfacción de ver la gente que se está multiplicando para la gloria de Dios. Entonces, es importante dar algún fruto. Ahora, cuando se comienza a dar algún fruto, dice que el Señor viene y limpia, poda la rama. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Para que demos más fruto, Él viene y nos viene a limpiar. A veces pasamos por situaciones difíciles, pero la intención de Dios es hacernos más fuertes, prepararnos para dar más fruto para la gloria de Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. Dios a veces nos hace pasar por situaciones difíciles, a veces nos va limpiando en el proceso, pero es que nos va limpiando para dar mucho fruto. Esa es la etapa de dar algún fruto. Pero luego viene la tercera etapa, la etapa de dar mucho fruto. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 15, versículo 5, que nos limpia y nos prepara para producir mucho fruto. Esta es la persona que ya ha crecido y que no tiene límites. Una persona que se entrega con todo. Es la persona que invierte en otras personas. El que da mucho fruto es el que está dispuesto a reunirse semanalmente con una persona o con un grupo de personas. Y esto no es una cosa complicada, hermanos. Porque hay gente que dice, yo no soy líder, yo no puedo. No, aquí no está diciendo que yo soy la vid verdadera y todo aquel que está conmigo será líder. No dice eso. Dice el que está conmigo dará mucho fruto. Entonces, no está diciendo Dios que seamos líderes, está diciendo que demos fruto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscándonos un grupo de personas, unas 2 o 3 personas, sentándonos con ellos por lo menos una vez por semana y compartir con ellos la palabra de Dios. Ir formándoles, enseñarles a orar, enseñarles a leer la palabra, enseñarles a compartir del evangelio con otras personas. Eso es dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque los estamos formando. Ahora, fíjese muy bien lo que estoy diciendo. Hay 2 maneras que uno puede enseñarle a otra persona. Está la manera de transmitir conocimiento. Cuando yo me siento con ellos, les enseño algo, qué bonito, gloria a Dios, y se van. Pero está la manera de transmitir conocimiento y de transformar para dar fruto. Es cuando yo me siento con un grupo de personas, les enseño la palabra de Dios, pero los formo para que ellos vayan y hagan algo durante la semana. Una enseñanza efectiva de discipulado en los grupos pequeños tiene tareas durante la semana, donde se le dice a la persona, vaya, esta semana invite a una persona, háblale del amor de Cristo a otra persona, comparta en Facebook lo que Dios le ha dado. Entonces, estamos mandando a las personas para que ellas den fruto y ahí nos comenzamos a multiplicar. Eso es dar mucho fruto. Porque lo que yo transmito, le estoy enseñando a otras personas que lo hagan. Entonces, fíjese muy bien las 3 etapas. Primera etapa, ningún fruto. Yo soy el único que se ha beneficiado
de la gracia de Dios. Algún fruto. Yo vengo y le comienzo a enseñar a unas pocas personas. Mucho fruto. Yo vengo, le enseño a otras personas, pero las comisiono para que ellas enseñen a otras personas también. Eso es el fruto del discipulado. Es el fruto de la multiplicación. Mi pregunta en este momento es, ¿en qué etapa se encuentra usted ahora? ¿Se encuentra usted en la etapa de ningún fruto? ¿Se encuentra en la etapa de algún fruto? ¿O usted está dando mucho fruto para la gloria de Dios? Permítame darle 3 consejos para que usted se convierta en un discípulo que se multiplique en frutos para la gloria de Dios. Número 1, camine con Dios. La palabra dice que todo el pámpano que está conmigo va a dar mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Entonces, camine con Dios. ¿Cómo se camina con Dios? Leyendo la palabra de Dios todos los días, orando a Dios todos los días. Caminar con Dios significa tener ese tiempo diario con Dios. ¿Están ustedes, amados hermanos, teniendo su tiempo devocional con Dios todos los días? Si no, comience inmediatamente, porque de lo contrario usted no va a poder pasar a la siguiente etapa. Usted no puede pasar a la siguiente etapa de cómo llevar la vida fructífera si usted no pasa tiempo con Dios. Entonces, el primer consejo es caminar con Dios. El segundo consejo es alcance a los perdidos. Es decir, háblele de Jesús a otras personas. Sencillo. Mira a una persona de que está en el hospital o que a lo mejor está en una clínica y se mira un poco deprimida. Comience una conversación. Establezca puentes y comience a compartir el amor de Dios. Está en la parada de un bus. Donde quiera que usted vaya, alguna persona le llama con algún problema. Esas son oportunidades que Dios le está dando para alcanzar a los perdidos. En tercer lugar, invierta en unos pocos. Y fíjese muy bien que hay una diferencia entre el segundo consejo y el tercero. Segundo consejo, comparta del amor de Dios con todos los que pueda. Tercer consejo, invierta en unos pocos. Es decir, de todos los que les ha compartido, escoja un grupo selecto, así como lo hizo Jesús. Jesús le habló a 5,000 personas en el monte y le hablaba a multitudes, pero invirtió el tiempo en 12. Y es lo que debemos de hacer. Hablémosle de Jesús a todas las personas que podamos, pero invirtamos en menos personas. Invirtamos en unos pocos. ¿Por qué? Porque el discipulado se tiene que llevar de uno en uno, en grupo pequeño, para ser más efectivo. ¿Por qué? Para poder verificar los resultados. Para poder verificar los resultados. Entonces, estos 3 consejos de último que les acabo de dar para poder llevar una vida fructífera. Camine con Dios. Tenga ese tiempo de devocionar todos los días. Alcance a los perdidos. Háblele del amor de Dios a todas las personas. Invierta en unos pocos. Les invito a comenzar a llevar fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en este día por tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a llevar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que este domingo a las 10:45 tenemos nuestro servicio en línea y estén ya preparándose la iglesia de Maywood para regresar en el mes de julio, el primer domingo, y Montclair ya de este domingo en 8 comenzamos a las 8:15 de la mañana. Por correo van a recibir más instrucciones y también a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir.
El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.